Todo este edificio antes fue la antigua estación del tren de Cali. Este edificio es construido en 1953 y digamos que lo que más resalta, aparte de su arquitectura, porque en ese entonces la mayoría de la infraestructura era tipo colonial, son estos dos murales que podemos encontrar. El mural que tengo a mis espaldas es la historia de Cali. Estos dos murales los realiza Hernando Tejada, el mismo que realizó El Gato del Río. Este mural que vemos aquí es la historia de Cali, desde la conquista española hasta el desarrollo de la ciudad a partir de los ingenios de caña de azúcar. Y el otro que tenemos al otro lado es la historia del transporte en Cali. También está desde las construcciones indígenas hasta ya los medios de transporte modernos en ese entonces, en el 50, que era el barco a vapor, el tren, el tranvía y finalmente el aeroplano. Esta es la segunda estación del recorrido en el museo y encontramos Tejadita, el pequeño gran hombre. Tejadita es porque el maestro era de baja estatura, pero el pequeño gran hombre es por su gran contribución a las artes plásticas en el país. Así que acá tenemos algunas obras de Hernando Tejada. Tenemos el más importante, el más famoso, que es los gatos. Él tenía una gran fascinación por los gatos, pero él no solamente hacía gatos, como también podemos ver con esos dos murales que tiene este edificio, sino que también hacía pinturas, como la vemos aquí, retratos. De hecho, esta persona que vemos aquí se llama Emma y era un amor platónico de Hernando Tejada y por eso él la pintó. Aparte de eso, Hernando Tejada no era el único en su familia que era artista, sino que también su hermana Lucy Tejada también pintaba. De hecho, aquí podemos encontrar un cuadro de Lucy Tejada. Y finalmente también encontramos obras de Hernando como es, por ejemplo, esta escultura que se relaciona con el paisaje del Pacífico colombiano. Ahora estamos en una de las plataformas donde las personas se ubicaban para esperar el tren. Tenemos estos trenes que son su estructura desde principios del siglo XX, pero también la operación del tren duró hasta 2014, pero los últimos años fue turístico. De hecho, estos mismos trenes, incluso yo monté, te llevaban a la cumbre, justamente para que las familias disfrutaran y luego uno mismo se devolvía en el tren. Pero el tren de hecho recorrió hasta Buenaventura, que de hecho este fue el objetivo principal de esta estación del tren y era precisamente porque necesitaban un medio de transporte masivo para poder traer carga desde Buenaventura, porque antes del tren no había una forma mucho más eficiente, aparte de caballo, de poder traer bienes a Cali y al resto del país. Pero tenía otras rutas el tren, tenía para Buga, para Armenia, para Popayán, para Cerrito. El Valle del Cauca, no solamente Cali, tiene muchas estaciones del tren que todavía uno las puede ir a visitar. Estos trenes antes tenían o estaban divididos por clases, estaba primera clase, segunda clase y tercera clase. Este en el que estamos, o bueno, estos dos, este y el que sigue, eran de la tercera clase, de hecho. Y en ese entonces, pues el tren, estoy hablando de primera mitad del siglo XX, el tren funcionaba era con carbón. Y pues ese carbón generaba un humo negro que hacía que uno se embadurnara en carbón y la ropa le quedara llena. Entonces esta tercera clase, no le funcionaban tan bien las ventanas, entonces siempre estas personas que estaban en estos dos vagones siempre llegaban a sus destinos llenos de carbón, a diferencia de la clase alta o la primera clase, que es de hecho el vagón que está atrás de nosotros. Ese tenía de hecho hasta un bar donde las personas podían ir a consumir alimentos y pues las demás clases no tenían ese privilegio. Pero ya después, mientras iban pasando los años, ya en los 90, 2000, pues ya esa división entre clases sociales pues no existía, sino que el tren tenía la boleta del mismo valor para todo el mundo y todo el mundo tenía derecho a consumir alimentos. Y luego esto se convirtió, aunque siempre fue
una atracción para familias de disfrutarse la ciudad y disfrutarse el Valle del Cauca. Tenemos en el Muli el acceso a una cafetería de lunes a viernes donde ofrecemos almuerzos, ofrecemos mecato para que la gente también pueda visitar y pueda comer y disfrutando los trenes y un poco de la historia de nuestra ciudad. Ahora bajando las escaleras nos encontramos con la cuarta estación, en donde vamos a ver vestigios de la explosión del 7 de agosto de 1956. Bienvenidos a las exposiciones que tiene el Museo Muli. Este es nuestro lugar. Aquí pueden encontrar múltiples pinturas como esta que encontramos aquí, que es en perspectiva, en 3D, es para que justamente las personas vengan y se tomen fotos. Y como pueden ver, se puede observar la plataforma en la que estábamos de los trenes junto con elementos de la cultura caleña, como es los instrumentos de la salsa. Bueno, el Museo Muli es el museo de puertas abiertas más grande de Latinoamérica, justamente porque el lema del museo es no traer la gente al museo, sino llevar el museo a la gente. ¿Por qué? Porque aparte de estas instalaciones donde las personas pueden venir a disfrutar de la historia, de pinturas, también tenemos obras alrededor de la ciudad e incluso en el Valle del Cauca. Una de las obras más grandes que tenemos afuera, que la puede disfrutar el público, justamente es un colibrí que está al lado de la biblioteca departamental. También, por ejemplo, en el malecón de Buenaventura encontramos una escultura de una ballena con su vallenato, eso también es obra del museo. Y también encontramos obras en la técnica de mosaico, que es como la técnica en la que nos especializamos en las estaciones del Mío Cable, en puentes. Bueno, las personas transeúntes pueden disfrutar del arte gracias al Museo Muli. La estación del tren de Cali también cuenta historias de ultratumba, historias de fantasmas. De hecho, aquí muchos trabajadores de turno de noche cuentan que es en el tercer piso donde se les aparece una niña caminando por los pasillos con una muñeca muy similar a la que tengo detrás. Y es que cuando se tuvo la explosión del 7 de agosto de 1956, este pasillo donde nos encontramos fue una morgue provisional para los cientos de cuerpos de personas sin identificar que desafortunadamente la mayoría de ellos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio central. Ahora nos encontramos en un túnel que muy pocos caleños conocían. De hecho, estamos en la estación del tren y justo en este túnel se excavaba para extraer carbón para el tren, pero cuando se construyó esta estación en los 50 cayó en desuso, sellaron este túnel y se volvió a descubrir tan solo en 2019. Para este lado en el que me encuentro, este túnel llega hasta lo que ahora conocemos como el sector del CAM, y para el otro extremo este túnel llega hasta Chipichapa. Cuando ocurrió la explosión, a la 1:07 de la mañana, fue a la 1:09 que empezaron a llamar a los bomberos para contarles, para decirles que atendieron una emergencia que justamente era los miles de heridos, desaparecidos, muertos que había sobre toda la calle 25. De hecho, aquí encontramos la minuta de los bomberos en donde justamente muestra la hora en que los llamaron, y la primera persona, el primer bombero que atendió ese llamado de emergencia se llamaba Omar Valdivieso, un bombero que en ese entonces tenía apenas 21 años y tuvo que hacer cargo a esa emergencia. De hecho, tenemos recuerdos de esta persona, tenemos un traje de bombero que le pertenecía a su nieta, que también se convirtió en bombero y nos lo dejó al museo. Bueno, ahora nos encontramos en el final del recorrido del 7 de agosto. Todas estas imágenes que se pueden encontrar son un año después de la tragedia, 1957, y un elemento que les quiero contar es que la televisión llega a Colombia en ese año y el primer programa que se emite es una Teletón para recaudar fondos para la ciudad de Cali, porque a pesar de que ya había pasado un año, no se había recuperado totalmente la ciudad.
Otra cosa que les quiero contar es de este personaje que tengo aquí detrás, que es el padre Hurtado Galvis. Este padre fue un agente movilizador de la ciudad, una persona que contribuyó muchísimo desde la espiritualidad, desde el enfoque social que él tenía como padre, y es que él tenía un programa radial que se llamaba La Voz del Prójimo, en donde acompañaba en oración a las víctimas. Él también iba a donde ocurrió la explosión y concedía misas, recaudó fondos. Bueno, fue una persona muy querida en la ciudad. Otra cosa que les puedo contar es de la Feria de Cali. La Feria de Cali, su primera versión, duró 40 días, a diferencia de los 5 días que dura desde hace muchísimo tiempo, porque cuando ocurrió la primera versión, la ciudad todavía estaba muy destruida en materia moral y de infraestructura. Entonces, como para un poco animar los ánimos, la Feria de Cali duró tantos días. Y finalmente encontramos, no sé si ustedes han visto al frente de Chipichape, sobre toda la avenida Sexta, un edificio que se llama El Venezolano. Ese edificio fue, digamos que una ofrenda de solidaridad del pueblo venezolano, del general Marcos Pérez, en ese entonces dictador de Venezuela, que estaba construyendo un proyecto urbanístico en Caracas, un proyecto de vivienda para la modernización de la ciudad, y cuando llegan en el 8º bloque, que es el que tenemos aquí en Cali, ocurrió la explosión y él decidió donarnos pues, los materiales y mano de obra para realizar este edificio en la ciudad, justamente para que las personas que habían quedado sin hogar debido a la explosión tuvieran un lugar en donde habitar.